Hola, hola chicos y chicas. Muchas personas me preguntan cómo es la vida en Australia como estudiante. Soy Diana Osorio y en este video te voy a contar lo bueno y lo malo de vivir en Australia como estudiante de acuerdo a mi experiencia. Si te gusta la información de este video, dale un like, compártelo y escríbeme en tus comentarios si tienes dudas, si quieres saber algo más y sígueme en mis redes sociales. Y primero que todo vamos a empezar por lo bueno. Hay que tener en cuenta que todas las experiencias son diferentes. No puedo decir que todos los estudiantes vivimos la misma experiencia, las mismas situaciones, pero esta estoy compartiendo desde mi punto de vista, lo que es ser un estudiante en Australia. Primero que todo, una de las ventajas más grandes que le veo es la posibilidad de conocer tantas culturas en un solo lugar. Por ejemplo, yo estudié en Sydney y una de las grandes ventajas es que pude interactuar con personas de Asia, con personas de España, con latinos. La mayoría eran de Brasil, pero entonces tuvimos la oportunidad de hablar inglés. La segunda ventaja de estar en Australia como estudiante es que tienes tiempo para ir a la playa, compartir con tus compañeros de clase. Normalmente las escuelas tienen un programa de actividades, entonces organizan salidas, extra clase, pues fuera de las clases normales, entonces tienes la oportunidad de interactuar con otras personas, disfrutar de la playa, disfrutar de hacer asados. Las escuelas normalmente programan como tours, entonces vas a tener la oportunidad de conocer también las ciudades, aparte de practicar inglés, obviamente. La tercera ventaja de estar como estudiante en Australia es que estás inmerso en la cultura. Entonces, sí o sí vas a necesitar hablar inglés para poder entender, comunicarte. Las noticias van a ser en inglés, los avisos son en inglés. Si vas al supermercado vas a tener que comunicarte en inglés. Entonces es una gran ventaja que estás inmerso en la cultura y vas a tener que practicar lo que estás estudiando. Entonces sí o sí vas a practicar el inglés, entonces es una gran ventaja. La cuarta ventaja que en mi opinión tiene estudiar Australia inglés es que puedes trabajar 20 horas a la semana. Esto antes del COVID, ¿cierto? Normalmente los estudiantes internacionales podemos trabajar 20 horas a la semana. Ahora que en este momento que estoy grabando el video estamos en época de COVID, entonces en este momento los estudiantes están aprobados, tienen la autorización de trabajar más de 40 horas a la semana, pero es una autorización que dio el gobierno, por lo que no hay muchas personas que estén trabajando en los sectores de hotelería, turismo, que es donde más trabajan los estudiantes en Australia. Entonces, como hay una falta de mano de obra, autorizaron temporalmente que los estudiantes trabajan más de 40 horas, lo que es una gran ventaja. Pero normalmente se trabajan 20 horas. ¿Y por qué es una ventaja? Porque en otros países, por ejemplo, en este momento en Canadá, si tú fueras a estudiar inglés en Canadá, no te permiten trabajar. Entonces la ventaja de estar en Australia es que puedes trabajar 20 horas a la semana que te van a ayudar para solventarte, para comprar tus víveres, la comida, para cubrir parte de tus necesidades básicas. Ahora, desde mi punto de vista y mi experiencia, ¿qué es lo malo de ir a estudiar inglés en Australia? Primero que todo,
El hecho de que solamente en tiempos normales puedas trabajar 20 horas a la semana, para mí es una gran desventaja. ¿Por qué? Porque 20 horas a la semana lo que te ganas no es suficiente para pagar tu renta, para pagar tu comida, para pagar tu transporte si es que no vives cerca de la escuela. Y la mayoría de los que vamos de Latinoamérica a estudiar inglés en Australia, normalmente vamos con un préstamo. En mi caso yo me fui con un préstamo y realmente no me alcanzaba el dinero para pagar, para cubrir todos mis gastos, las deudas. Por eso yo dejé a mi hijo en Colombia, entonces tenía que enviar dinero a Colombia también. Fue muy complejo, entonces para mí es una gran desventaja el solamente tener la oportunidad de estudiar inglés y solamente tener la posibilidad de trabajar 20 horas en época normal. Como les comenté anteriormente, ahora que estamos en una época de COVID, los estudiantes si trabajan en ciertos sectores como hospitality, en hotelería y turismo, por decirlo así, tienen una autorización de trabajar más de 40 horas a la semana, pero en tiempos normales solo 20 horas realmente no alcanza el dinero, por lo menos en mi caso. Me vi en muchas situaciones poco fáciles por la falta de capacidad económica para solventarme, tanto en Australia como para pagar mis necesidades en Colombia. La segunda desventaja de ir a estudiar inglés a Australia es que la mayoría de las empresas, si tú quieres un trabajo profesional, la mayoría de las empresas no contratan personas que estén con visa de estudiante. Entonces es un gran problema, por lo menos en mi caso. Yo soy contadora, yo dejé mi trabajo en Colombia, tenía un buen trabajo, pero me fui para Australia a estudiar inglés pensando que los salarios como contadora eran muy buenos, y cuando empecé a buscar trabajo como contadora o por lo menos en el área contable, me di cuenta, la mayoría de las empresas me decían no contratamos personas que tengan visa de estudiante, pues obviamente no les conviene entrenar a una persona, el tiempo que tienen que invertir la empresa explicándole a la persona para que de pronto tenga una visa de estudiante y se tenga que regresar a su país de origen. Obviamente entendí, pero no, mis expectativas eran otras, entonces me parece una súper gran desventaja a la hora de buscar trabajo en el ámbito profesional. Porque realmente los trabajos que se consiguen como estudiante, normalmente vas a encontrar trabajo limpiando casas, limpiando oficinas, o en cocinas, lavando platos, o cocinando, como ayudante de cocina. Son los trabajos más comunes y que sí son trabajos donde rota mucho la gente, pero es un trabajo fácil de aprender. O sea, lavar platos, barrer, trapear, hacer unas torticas, bueno, todo lo que es de cocina es muy fácil aprender. Si la gente se va mañana encuentran otra persona. Pero ya cuando es en el ámbito laboral, como yo pensé que podía conseguir trabajo en contabilidad, sí es menos fácil porque tienen que capacitarte, necesitas un tiempo para aprender, y si te vas, pues es un tiempo perdido para la empresa. Entonces en ese lado, por esa parte, una gran desventaja. La tercera desventaja, en mi opinión, si necesitas un nivel alto de inglés como el que yo necesitaba sacar 7 en todas las bandas del IELTS, y pensé que yéndome para Australia, pensé que con 6 meses iba a alcanzar el nivel que necesitaba. Yo me fui con un nivel de 5.5 en inglés académico y pensé que en 6 meses iba a obtener 7 en cada una de las bandas. Pues no. 6 meses, que fue el tiempo que yo pagué para el curso de inglés, realmente no fue el tiempo suficiente. Entonces la desventaja es que tuve que pagar una nueva visa, extender mi visa por otros 6 meses, incurrir en un gasto que no esperaba incurrir en él. Bueno,
la parte financiera se complicó porque pensé que en ese periodo de 6 meses iba a aprender muy rápido inglés y pues no fue lo suficiente. Se necesita más tiempo para completar, para pasar a esa banda tan alta. Entonces, si necesitas una banda alta, un nivel alto de inglés, eh, no lo vas a lograr en 6 meses. Y la última desventaja, desde mi experiencia, es que normalmente en las escuelas, aunque yo estudié en una escuela muy buena, las escuelas cuando dan cursos de IELTS están enfocados más que todo a que la persona cumpla como el 6 de IELTS, que es normalmente el nivel de inglés que te va a permitir entrar a una universidad, hacer un curso en la universidad o aplicar a una visa de trabajo. Normalmente el 6 te permite, o sea, es como el camino para entrar a estos cursos, como te digo, ya sea a un curso en una universidad o a aplicar una visa de trabajo, sobre todo en las áreas regionales y pues dependiendo de la visa de trabajo también, obviamente. Pero las personas que necesitan solo 6, está muy bien que vayan a las escuelas, pero como les mencioné anteriormente, en mi caso, como yo necesitaba el 7 en cada una de las bandas para aplicar a homologar mi carrera como contadora, el nivel de 6 no me sirvió. Entonces hice un curso por 6 meses de IELTS, donde sí, obviamente aprendí muchas cosas, pero lo extendí por otros 6 meses y resulta que en esos 6 meses no aprendí nada adicional. O sea, hubiera podido estudiar solita en mi casa y sola en mi casa hubiera aprendido lo mismo porque fue repetir básicamente lo que ya había aprendido. Entonces eso es la desventaja, que no en la escuela el nivel es como de 6, pero si ya requieres un nivel adicional te necesita una ayuda de un tutor o vas a necesitar apoyo de otras personas, pero no en la escuela. Creo que es una pérdida de dinero y de tiempo. Por lo menos eso me pasó. Entonces esas son lo bueno y lo malo desde mi experiencia de vivir como estudiante en Australia. Espero que tengan una idea. Si tienes preguntas, si tienes dudas, como te dije, cuéntame, suscríbete a mi canal, dale like si te parece que fue de gran ayuda estos comentarios, por lo menos te dan una visión. Dale like para que más personas puedan conocer esta información, compártela y te mando un abracito y hasta un próximo video. Chao, chao. Recuerda escribirme en los comentarios si tienes preguntas. Chao.